La protagonista se presenta diciendo que se llama Klein, pero en realidad es solo el papel de la hija que interpreta, y sus bonitos vestidos y su pelo rojo son solo un disfraz. Le resulta incómodo llevar corsé y los zapatos de cristal le rozan más de lo habitual. Normalmente, la chica huye de las criadas si se siente incómoda llevando algo. Hoy hará una excepción, ya que es el día del baile real, y, como hija única del respetado aristócrata conde Macarini, Lady Klein se convertirá después en la novia del príncipe. El conde Macarena llevaba planeando su compromiso desde el momento en que Klein se enamoró del príncipe a primera vista, pero la joven ha tardado 10 años en cumplir su plan. La familia Macarena siempre ha estado del lado de la familia real. El príncipe anunció que la corona bendecía este compromiso. Todo el mundo felicitó a la joven pareja y los piropeó. Pero la chica se da cuenta de que todo el mundo miente, pero no para disfrutar del momento. Klein no puede. Después de todo, fue ella quien jugó un papel clave en la ejecución de este plan al final de la bola. Acuerdo con el conde Macarena, será aprobado finalmente. Para Klein, 10 años de fingimiento están llegando a su fin. Es su última noche, así que puede celebrar un poco, y no importa cómo salgan las cosas, Klein va a dar lo mejor de sí misma. A la chica le preguntan con quién va a bailar, porque parece que el baile ya ha empezado. Pero según la etiqueta, el primero en bailar debería ser el mismísimo príncipe. Pero al parecer a él aún no le apetece. Klein se plantea si bailar primero con el conde Macarena o con el joven heredero de una poderosa familia. La joven estaría encantada de relegar al príncipe al final del baile. Vio al joven duque de Blackhill. No le gustó que estuviera de pie en medio del salón. Klein quería que se perdiera en alguna parte o se sentara en un rincón. Después de todo, este tipo es el jefe de la única familia ducal del imperio caído. Salvaba a cientos de nobles y dirigía la Cámara Imperial, y estorbaba cada vez que Klein intentaba acercarse al príncipe. Se rumoreaba que era por su culpa por lo que al conde Macarena le resultaba muy difícil llevar a cabo su plan. La chica tenía muchas ganas de que el príncipe la sacara a bailar ahora mismo, pero el príncipe se había puesto muy pálido y parecía que el duque Bluekild los estaba observando. Klein saboreó la sensación de ser objeto de burla por parte de un hombre de la clase alta. El príncipe le confesó a la muchacha que Klein sufriría mucho si se casaba con él, porque el príncipe nunca la amaría. No habría amor, y mucho menos sentido en su vida juntos. Klein está decepcionada con el príncipe. No está de acuerdo en que, si ha tenido la suerte de nacer príncipe, ya es bueno de por sí. La chica se enfada porque el príncipe se atreve a amenazar a su propia prometida. Karuna se da cuenta de que, si ella fuera Klein, ya habría llorado. El baile por fin ha terminado. La chica se libera de este papel y puede vestirse para el siguiente. Cuando Karuna salió, alguien la atacó. Al recibir una herida grave, cayó al frío suelo. Karuna se dio cuenta de que los nobles no la dejarían escapar. La chica no era más que su peón criado como villana para infundir miedo a los nobles y a la familia real. Esa calculadora condesa Macarena no podía dejar escapar a Karuna con vida. Pero la chica preparó una ampolla como su última oportunidad en la ampolla, una poción mágica para retroceder el tiempo. Mientras todos se reían de las teorías de los magos, Karuna les ayudaba en secreto en sus investigaciones. Pero todo lo que consiguiera no le alcanzaría ni para un sorbo. Ella creía que sobreviviría. La chica se despertó en una mesa de platos. Mistress Jessie estaba pidiendo su ayuda. Karuna no esperaba volver tan atrás. Karuna se quejó de que hoy está muy ocupado. ¿Algún hombre atrapó a la chica?, le preguntó Karuna cuándo va a crecer, y ella en absoluto. El cliente le dio a la niña un trozo de pan y ella se lo comió feliz. Karuna confesó que el jefe le da un montón de arroz con condiciones si va a servir a menudo a los clientes, y le pidió que no malgastara el dinero y llegara a ellos más a menudo. Al anochecer, Karuna estaba muy cansada y se tumbó en la cama.
Empezó a pensar que habían pasado 5 meses desde que volvió atrás en el tiempo. Había sobrevivido en aquel callejón en aquella desafortunada noche. Las manchas de sangre en su ropa y sus heridas habían desaparecido. Tenía que escapar cuanto antes. Karuna no sabía cuándo vendrían los asesinos a por su cuerpo. Mirando su reflejo en el río, Karuna estaba muy conmocionada, y la poción realmente la hizo retroceder 8 años, lo que significa que ahora es el año 481 en el calendario imperial. Karuna piensa que es hora de salir y mostrarse como una verdadera villana. Cuando los criados se den cuenta de que la chica se ha escapado de la mansión, la condesa Macarena seguramente intentará encontrarla. Ahora mismo, esta es la única manera de que Karuna escape de las garras del conde Macarena. Los criados invitaron a la niña a un bocadillo porque pensaron que la niña tenía hambre. Karuna no dejaba de pensar en lo tonto que era el príncipe. No entendía por qué todos los criados estaban tan tristes. Karuna le preguntó a la criada qué había pasado en el castillo, y ella le confesó que ayer Su Alteza el príncipe había sido engañado. Parece que desde pequeño se ha visto envuelto en las situaciones más ridículas. La peor de todas las mujeres con las que el príncipe quería casarse, la hija del conde Macarena, huyó justo antes del compromiso. Entonces Karuna se dio cuenta de que la poción no la había devuelto al pasado, sino que la había rejuvenecido. Entró otra sirvienta y la criada confesó que le había contado a la joven el incidente de la noche. La joven Karuna se quedó estupefacta. La criada le explicó a la joven que la malvada tía ya se había escapado y había sido castigada con el destierro. No podría volver a la capital hasta dentro de 1 año, y el príncipe tendría que cancelar su compromiso para entonces. Karuna se da cuenta de que si este tonto realmente tiene que casarse con Klein, lo desagradable que es para él ahora. Karuna piensa que le queda 1 mes más de trabajo para hacer el papeleo y abandonar la capital. Ha estado ahorrando constantemente de su sueldo, ya que le robaron el dinero en el intento de asesinato, y ahora lo primero en lo que tiene que centrarse es en sobrevivir. Lo más importante es que no ha muerto y se ha quedado en el presente. Al despertarse por la mañana, se pregunta si sus tíos irán a la iglesia. Le dijeron que el desayuno ya estaba en la cocina y que podía ir a desayunar. Karuna tenía que ir pronto a trabajar. Discutió con el jefe. Él le había dado la oportunidad de visitar la finca del gran duque Blakeld y no entendía por qué la chica se oponía, pero Karuna no quería meterse en una jaula con leones hambrientos. Es el chucho del emperador el que tiene tantas ganas de llegar a Karuna. El alcaide confesó que pensaba que Karuna estaba por encima de sus años. Todavía es una niña pequeña y bastante estúpida. O tal vez solo tiene miedo de encontrarse con el duque Blakeld. Karuna decidió tomarse el día libre hoy, y justo cuando estaba a punto de salir, el jefe la detuvo diciendo que hoy hay paga doble, e inmediatamente Karuna aceptó. La chica está segura de que ahora tiene un aspecto diferente, y nadie debería reconocerla. Pero lo más importante es que hoy hay paga doble. Karuna llegó al lugar donde la habían parado y esperó 1 minuto a que el guardia llamara a los hombres que moverían la carga. Karuna se bajó del carro y empezó a buscar la horquilla que le faltaba. En cuanto se agachó para recogerla, se distrajo con un sonido. La chica se sorprendió mucho al ver un lobo muy grande parado frente a ella. Karuna se preguntaba de dónde había salido un lobo tan grande en el centro de la capital. Ella no entendía por qué Blakeld mantenía una bestia tan enorme. Ella no debería morir por esta bestia. Karuna solo tiene que seguir existiendo después de sobrevivir al intento de asesinato del conde. Aunque el lobo solo pisara a Karuna, la mataría, pero el lobo se detuvo de repente delante de ella. Karuna cogió el cuchillo que tenía a su lado y lo lanzó contra la pila de barriles que había sobre el lobo. Ya que la chica es la mejor villana del imperio, lanzar una cuchilla le resulta fácil. El lobo aulló, los barriles volaron hacia abajo. Ahora tenía que correr, pero Karuna estaba entumecida por el miedo y no podía moverse. Gritaba y pedía ayuda, suplicando que alguien la salvara. Karuna pidió que no se acercaran a ella,
Pero un hombre salió de los barriles, era el mismo duque Blackeld. La chica no podía creer que era el mismo duque que había visto antes. Si te fijas bien, Blackeld, es diferente a ti, por lo general como un cachorro abandonado en el frío. Blackeld se acercó a la joven Karuna y le dijo que por fin la había encontrado. La joven le preguntó si el duque la conocía. Ella comenzó a adivinar que él se daba cuenta de quién era ella. Definitivamente, ella debería hacer algo a cambio de información sobre el conde Macarena, y los otros nobles ellos podrían darle protección. Karuna sobrevivirá y no volverá a morir. El duque se preguntó por qué la joven le miraba así, y le confesó que llevaba toda la vida buscándola y que por fin la había encontrado. Blackeld admitió que cómo no iba a conocerla. Al fin y al cabo, la chica es su alma gemela. Karuna empezó a preguntarse si se había vuelto loco. Empezó a pensar que era imposible y que solo era una locura. El duque abrazó a la joven. Karuna no entendía qué pasaba ni por qué Blackeld estaba tan apegado a ella. Fueron recibidos por un representante de un clan del bosque que no pertenece a ningún país, pero es allí donde el clan del bosque tiene sus raíces y parece que el duque Blackeld está relacionado de alguna manera con ellos. Karuna pidió ayuda para sacar al pervertido de debajo de este pervertido. El representante del clan del bosque estaba muy sorprendido, dijo, que ahora ayudaran a la joven dama. Caballeros vendrán aquí pronto. Karuna pensó y jadeó ante el abrazo del duque. La muchacha se preguntaba si el duque Blackeld había luchado con el lobo que la atacó, pero Karuna no entendía a dónde había ido el lobo. La muchacha pidió firmar la entrega que Karuna tenía para terminar el trabajo. El clan del bosque dijo que Karuna no podía salir de estas cámaras por ahora, pero la chica no entendía lo que el clan del bosque necesitaba de ella. El caballero se sorprendió, porque pensaba que cuando un noble encarga algo a los plebeyos, está obligado a cumplirlo. Karuna tuvo una oportunidad, pues parecía que el caballero no estaba demasiado al tanto de la vida fuera del bosque. La muchacha empezó a contarle que estaba bajo la protección de una de las casas solariegas en honor del propio príncipe. Si Karuna desaparecía de repente, su séquito no tardaría en darse cuenta e informar a los guardias de que si se hablaba de que el duque Blackeld mantenía a niñas de 12 años en sus aposentos, no jugaría a favor de Blackeld. Así que Karuna, por el bien de la reputación del duque Blackeld, pide que la liberen. El caballero sonrió con una risita. Estaba claro que estaba harto de Karuna, pero ella seguía poniendo excusas de que hoy no había visto ni oído nada. Pues el caballero del clan del bosque dijo que eso no era cierto. Después de todo, Karuna vio la transformación de Blackeld y además el caballero cree que la chica es el alma gemela del duque. Pero Karuna no entiende cómo demonios acabó siendo el alma gemela del duque y qué está pasando ahora. Karuna se preguntaba si los habitantes del clan del bosque se convierten en lobos y se enamoran de una persona para toda la vida. La muchacha pensó que el duque Blackeld pertenecía a ese clan. El caballero cree que es con este hombre con el que se puede sentir la felicidad que no se puede conocer con nadie más, aunque no puede asegurarlo, ya que él mismo no lo ha experimentado. El duque Blackeld sufrió desde su infancia por no poder encontrar a su alma gemela. Solía decir que visitar el palacio imperial le hacía sentirse mejor. Ahora Karuna comprendía por qué el rostro de Blackeld se iluminaba en cada rampa y banquete. Aunque el duque acudía allí, miraba con rabia a todo el mundo y guardaba silencio constantemente. El caballero admitió que desde hacía 5 meses el estado del duque había empezado a deteriorarse y que la muchacha no tenía ni idea de lo mal que estaba cuando llevaba un mes disfrazado de lobo. El caballero del clan del bosque se preguntó por qué Karuna no intentaba escapar por los pasadizos que había detrás de ella. Karuna se preguntó que si resultaba ser un alma gemela debería casarse con él, y el caballero le confesó que nunca saldría de aquí si no lo hacía. Pero la chica no puede ser su prometida. De lo contrario, ya lo sabría desde hace 5 años.
El problema es que esta vez, el chico le contó todos los secretos del duque Blakeld. El caballero pidió permiso para hacer una breve pausa. Preguntó a sus súbditos si el duque se daba cuenta de a lo que estaba empujando a la niña. Karuna es una niña extremadamente inteligente, por lo que sería imprudente dejarla sola. Pero no pueden estar todos a su alrededor, por lo que el caballero les ordenó que se repartieran por el barrio. El caballero despertó a su señor y le preguntó cómo se sentía. El señor admitió que estaba mejor que últimamente. El duque le preguntó cómo estaba de vuelta, entonces dijo que pasaría cuando finalmente perdiera el control. El duque Blakeld no está muy seguro, pero parece que ha encontrado a su alma gemela. El caballero admitió que es una persona extremadamente dulce, sin embargo tiene 12 años. El duque Blakeld estaba asombrado. No se había dado cuenta de que la chica no tenía 22, ni 32, ni siquiera 42, sino 12 años. Al duque le pareció ridículo. El caballero del clan del bosque llamó a su señor para que la mirara. El duque quería abrir la puerta, él mismo no creía que pudiera ser, y la chica definitivamente no era su alma gemela. El duque entró en la habitación, se puso nervioso. Después de todo, Karuna es realmente una niña. La joven saludó perversamente al duque. El caballero se ofreció a terminar los saludos y continuar su agradable conversación. Karuna piensa que ya que no puede evitar el encierro en la finca del duque Blakeld, hay que aprovecharlo. Tal vez este lugar sea tan seguro como las casas bajo el mando del príncipe. Solo hay que encontrar la forma de escapar cuando su control se afloje. Razón de más para escapar del conde Macarena. La muchacha aceptó que viviría aquí. El caballero elogió a la joven por haber tomado la decisión correcta, pero el duque Blakeld admitió que no sentía nada. Se disculpó porque las cosas no habían salido como el duque esperaba, pero Karuna seguía pensando que aún no era su alma gemela. La joven preguntó qué podía hacer aquí. El caballero se dio cuenta de la aguda mente de la joven y de que estaba familiarizada con las enseñanzas de la iglesia. Le ofreció servir en la Orden de los Caballeros del Templo. El duque Blakeld se rió diciendo que con las manos de la joven sostener una espada sería problemático. El caballero estuvo de acuerdo en que su cuerpo era débil ahora, pero Karuna podría fortalecerse si se alimentaba adecuadamente. Karuna empezó a pensar en convertirse en caballero. Dijo que no quería sorprender al caballero si se convertía en caballero. Entonces podría escapar fácilmente de aquí. Y la vida de un caballero es mucho más agradable para Karuna que ser una sirvienta. Pero esta gente tiene escrito en la cara que enviarán a la chica a la horca, junto con los caballeros de la corona y los caballeros guardianes. Este es uno de los 3 pilares del imperio. Los caballeros de hierro del templo están bajo el mando directo del duque Blakeld. Si una plebeya de 12 años entra en su número, tal noticia atraerá mucha atención y la propia niña tendrá que renunciar a tal lujo, por lo que se ofreció como doncella. Pero el caballero no entendía por qué Karuna quería hacer eso, ya que es muy joven y ser criada es un trabajo bastante agotador para una dama tan joven. Karuna confesó que trabaja como cochera de reparto y ayudante en una posada. Ella está segura de que puede manejar este trabajo caballero de acuerdo si así lo desea. Puede negociar con el jefe de las criadas. Karuna empezó a mirar las condiciones y la paga por trabajar en la finca del duque Blakeld. El jefe de las criadas le dijo al oído a la joven la cantidad a pagar por el trabajo al final de cada semana. Karuna estaba muy sorprendida. Después de todo, era 20 veces más que en la posada, y con tales condiciones, simplemente no había razón para que ella se negara. Karuna dijo que estaba de acuerdo. Le indicaron dónde firmar el contrato. Karuna firmó con la mano izquierda por si acaso. Karuna no entendía por qué el duque estaba tan tenso. Al fin y al cabo estaba contratando a una criada, no buscando un alma gemela. Karuna no entendía por qué el duque estaba tan serio. A la muchacha se le pidió que siguiera al jefe de las criadas. Solo quedaban en la sala el duque Blakeld y su leal caballero, que aún se preguntaba por qué su señor estaba tan disgustado. Que él recordara, el duque tenía una cita con un conocido.
Pero lo que sorprendió al señor Blakeld fue que el plebeyo supiera leer. Son analfabetos y firman los documentos con la huella de la mano, pero la muchacha escribió su propio nombre. Y escribía con la mano izquierda, aparentemente no queriendo mostrar su verdadera letra. El duque empezó a sospechar que no se trata de una niña de 12 años. Se alegra de que la doncella y su prometida, pero al duque solo le preocupa que no desprenda ningún olor y que la niña se parece a otra niña. Karuna le recuerda a Klein. Blakeld opina que es un asunto que hay que tratar. Las criadas empiezan a interrogar a su nueva compañera sobre quién es y de dónde viene. Karuna confiesa que le entristece incluso pensar en ello. Una de las criadas salió en defensa de la chica y le dijo que aún era una niña y que tenía fuerzas para olvidar su difícil pasado y hablar con los demás con una sonrisa en la cara. Karuna ni siquiera se comió todos los dulces. Una de las criadas comentó que el estado de su señor había mejorado notablemente tras la llegada de la niña. Todo el mundo alababa a Karuna. El día en que Karuna se puso a trabajar por primera vez, se celebró cerca de ellos una ceremonia del té de los nobles. El muchacho de cabeza verde sugirió que el duque Blakeld se sentía aliviado de que su alma gemela estuviera allí, y el propio duque estaba entusiasmado y no veía la hora de conocer a aquellas damas. Después de eso, empezaron a correr rumores entre las altas esferas de la sociedad. La gente dice que el duque Blakeld redujo por fin su frialdad en sus relaciones con las mujeres y empezó a buscar esposa. Se rumorea que esta vez el duque fue a conocer a una colega de los Lurens. Karuna recuerda que esta chica soñaba con estar a solas con él. El duque Blakeld le parecía irresistible y esperaba tener la oportunidad de estar con él, de derretir el hielo de su corazón y tomarlo para sí. Se rumoreaba que iban a tomar el té juntos, pero tenían prisa, pues era hora de trabajar, y hoy había que entregar un nuevo lote de vino. Los barriles de vino formaban una pirámide en medio del patio. Karuna empezó a adivinar que el lobo al que había temido aquella vez debía de ser el duque Blakeld. El jefe de las doncellas dijo que se apartaran, pues el señor regresaba. Uno de los caballeros confesó que aquella mujer había echado algo en el té del duque Blakeld, y ahora su señor se encontraba en un estado terrible y yacía inconsciente en el carruaje. La situación era crítica, y los jardineros empezaron a hablar de que volvería a tener convulsiones y que era bueno que el duque hubiera llegado a casa. Estas conversaciones sorprendieron mucho a Karuna y empezó a adivinar que Lady Lurintov realmente lo había hecho bien, aunque fuera a medias. La joven Karuna ya creía que el duque había bebido una poción de amor, ahora que es tan popular entre las jóvenes nobles. Se rumorea que si se le da a beber a una persona esta poción, se enamorará inmediatamente. Y, después de todo, Lady Lurintov bien podría haber ido a por ella. Karuna se maravillaba de cómo al duque se le ocurría comprar todo lo que caía en sus manos en casa ajena. La muchacha estuvo a punto de ser atropellada por un carruaje. El duque, furioso, se abalanzó sobre ella. El caballero intentó calmar a su señor. Le pidió ir con él a los aposentos del duque Blakeld, por lo que recibió un puñetazo en la cara. Justo en ese momento, el duque se fijó en una joven que se escondía detrás de los barriles. En su mente, suplicaba que el duque no se acercara a ella. A Karuna le preocupaba que pudiera herirla, pero con su hacha en la mano, decidió atacar primero, y una vez más hizo caer los barriles sobre el duque Blakeld. El jefe de las criadas ofrece a Karuna un nuevo puesto. Le ofrecen un sueldo decente con la promesa de una paga semanal, el doble de lo que percibe actualmente. A eso la joven se negó tajantemente, que no quiere, no puede y no quiere. Al fin y al cabo, solo tiene 12 años y no puede convertirse en criada personal de este terrible pervertido. El duque dijo que él no la ha tocado ni le ha puesto un dedo encima y que ella no tiene nada de qué preocuparse y que las mujeres del mundo se negarán a estar con él. Entonces, el duque no tocará a Karuna, pero a la joven le parece revelador que él ya tenga esos pensamientos siendo duque.
pero se comporte de una manera tan safia e inestable. Al final, después de todo, Karuna se ha convertido en la doncella personal del duque Blaikild, pero por alguna razón ahora todos miran a Karuna con extrañeza, sin quitarle ojo de encima. Confesaron que los caballeros ahora llaman a la chica Mistress Blaikild. El duque decidió dar este título de caballero a su doncella personal después de que ella le detuviera 2 veces. Seguro que más tarde se lo contarán. Karuna es abordada de nuevo por un caballero de pelo verde con una oferta para ir de caballero. Él piensa que es mucho mejor ser caballero que trabajar como criada. El tipo de pelo verde cree que Karuna tiene talento para ser caballero, pero ella dice que es criada y que no quiere ser caballero. En realidad, ser caballero es mucho mejor que ser una simple sirvienta, pero la chica tiene que decir que está en contra y que no lo quiere. No es que no pueda con ello, solo que realmente no puede. El caballero de pelo verde siguió persuadiendo a la joven Karuna, pero ella no quería aceptar. Cuando llegó ante el Lord, le confesó que había preparado todo en caso de que al duque le diera un ataque para poder detener a Blaikild en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero el señor no lo apreció y le pidió que lo guardara inmediatamente, pues el caballero de pelo verde pensó que la seguridad era más importante que la belleza para recuperarse. El duque vio a la joven Karuna corriendo por fuera de la ventana, cargando varios pesos. El señor Blaikild pensó que no duraría mucho aquí. Una de las criadas felicitó a Karuna por ser la criada personal del duque. Karuna piensa que debe ser más fácil cuidar de la élite. Ha conocido a gente amable aquí. Karuna cree que se debe a que se criaron en el clan del bosque. La joven trajo un cuenco de agua para el descanso del señor. Karuna empezó a despertar al señor Blaikild. La chica le quitó la manta. Estaba muy sorprendida de cómo puede dormir así si no se cambia de ropa, y anda así todo el día. Karuna se volverá loca. El hecho de que el duque es guapo no lo hace más fácil. Ella vertió un tazón de agua justo en la cabeza del caballero, de la que se despertó bruscamente, y se enojó tanto que la criada no respetaba su título. Karuna le explicó que tenía la tarea de despertar al duque y la había cumplido con éxito. Si a él no le gustaba como lo había hecho, entonces que cambiara a la criada. Pero el duque se sorprendió de la insolencia de esta niña. Blaikild le preguntó si Karuna le tenía miedo. La joven doncella no entendía por qué iba a tener miedo del pervertido duque, pero el señor se enfadó porque ella le llamaba pervertido. Karuna señaló su apariencia. Si se mira a sí mismo, se dará cuenta de lo que está mal. Karuna dijo que el duque pervertido necesita cambiarse de ropa primero. Blaikild se preguntó cómo podía ser tan joven. Esta criada llamó a Karuna al comedor. La jefa de las criadas saludó al señor y le dijo que la cena estaba lista. El protagonista se maravilló de la cantidad de comida que había solo para el duque. El señor saltó sobre la mesa como animales y empezó a comer todo lo que tenía a mano. El joven Karuna se dio cuenta de por qué nunca comía en los banquetes. Y puede que la protagonista no lo entendiera todo, pero se asombra de cómo un hombre en la flor de la vida puede comportarse así. Antes de irse a la cama, encendía decenas de velas y por ellas luego no dormía. Si tenía programada una reunión importante, al menos rajaba, pero se despertaba solo al mediodía. Porque el duque Blaikild, héroe de guerra sangrienta, cabeza caballero de los nobles imperiales. Frío cálculo duque, es un imbécil de 22 años de edad. Este tonto incluso pela fruta con una espada. No lo dejará así. Al día siguiente, la mañana empezó con la pobre Karuna acosando a muerte al duque Blaikild para que se pusiera la camisa. Le gritó al pervertido duque que no huyera de ella sin ropa, pero él huyó y justificó que si se ponía esa ropa, todo su cuerpo volvería a arder, a lo que Karuna alegó que les habían echado pimienta en polvo. El duque se quejó y pidió que alejaran a esta niña de él en el jardín del jardinero. Las criadas se rieron de que Karuna siguiera trabajando con todas sus fuerzas. E incluso los caballeros de pelo verde, junto con el jefe de las criadas, observaban este divertido espectáculo.
El caballero se dio cuenta de que el caballero no había tenido ningún ataque hasta el momento y que su estado mejoraba día a día. El jefe de las criadas pensó que todo se debía a la muchacha. Mirando a la muchacha, se dio cuenta de que el señor estaba muy contento, aunque no fuera la propia hija de Blakeld. Mistress Lime acercó la bandeja a la cara del caballero de pelo verde para que no mirara fijamente a la niña que pertenecía al duque Blakeld. La jefa de las sirvientas pensó que era indecoroso mirar la propiedad ajena. El caballero se excusó por no mirarla, y además ni siquiera sabía su nombre. Para entonces Karuna no había alcanzado a su señor. Gritó que el señor se comportaba como un niño pequeño y se enfadó porque el duque estaba siendo pervertido y burlándose de la pobre sirvienta. El señor se subió a un árbol y pensó que podría descansar bien y finalmente no ver la cara de su sirviente personal. Karuna, desde abajo, gritó que el señor tenía que reunirse hoy con una noble dama y le exigió que al menos se pusiera una camisa. Blakeld accedió a ponerse una camisa, pero no la que le había dado la criada, que declaró que trabajaba como su criada personal y que por qué Karuna no podía elegir lo que el señor Blakeld debía ponerse. La joven criada dijo que si el señor Blakeld no bajaba, ella misma subiría hasta él. A él le sorprendió que la chica fuera a subirse al árbol porque no era más que una niña. Pero entonces el jardinero acudió en ayuda de la joven. Le dio una escalera. El caballero acusó al jardinero de traición, pero este justificó que, después de todo, era un caballero. Karuna tiró su camisa a la cara del caballero y le exigió que bajara. Al blandir la camisa, Karuna no se dio cuenta de que resbalaba y volaba hacia abajo. Se cubrió con las manos y cerró los ojos, pero se preguntó por qué no se había golpeado. La muchacha fue atrapada por el duque. El señor acusó a la joven de comer mucho, pero ser tan ligera. Karuna exigió ser liberada, pues Blakeld dijo que si seguía retorciéndose se caería, y aún así decidió soltar a la chica. La niña estaba disgustada porque había ensuciado todo su uniforme, y el señor Blakeld no entendía quién era la niña. El duque puede romper a Karuna con un dedo, pero ella sigue comportándose así. Le ataba los cubiertos a las manos por la mañana, y así, durante un mes, el duque no entendió qué quería Karuna de él y se preguntó por qué no le tenía miedo. Karuna exigió que le quitara las manos. Dijo que no tenía nada que temer, sino los terribles modales del duque en la mesa, y siguió exigiendo que le quitara la mano. Blakeld empezó a sospechar que Klein había enviado aquí a esta muchacha. Anoche, en el estudio, el duque empezó a leer el expediente personal de la criada. Se enteró de que sus padres habían muerto de enfermedad y que la muchacha había sido encontrada vagando sola y había sido enviada a la capital. Además, sus padres murieron inmediatamente después del divorcio. Significa primeros padres abandonaron a la niña y luego cayó enfermo y murió. Duque tiene la intención de averiguar en qué territorio vivía. Inicialmente, en el puesto de socorro real, todos son interrogados sobre su lugar de residencia. Las chicas trajeron un poco de pan y una toalla húmeda. Es más importante salvar al mayor número posible de personas, por lo que a veces se omiten estos procedimientos. Todavía estarán en el lado de la corona, o puede que los trabajadores hayan sido demasiado perezosos para hacer preguntas sobre los orígenes. Tienen mucha suerte de que el conde Macarena y su hija no estuvieran interesados en un intento de asesinato del príncipe. Klein podría haber enviado a su hombre al duque y haberle dado una historia que encajara en la situación. Tal vez Klein quería esconder a alguien. El duque piensa que Karuna es definitivamente una niña inusual. Karuna seguía exigiendo que el duque la soltara, ya que aún le dolía. El señor se disculpó y le quitó la mano. Se dio cuenta de que acababa de perder el control de sí mismo. Blakeld admitió que había oído a Karuna quejarse de no poder despedirse de alguien fuera de su mansión. Pasó el tiempo suficiente y el duque sugirió dar un paseo por la capital. Karuna se sorprendió mucho ante la oferta y al principio ni siquiera se lo creyó.
Blaikel puso una condición. La muchacha tendría que ir con un acompañante. Blaikel ordenó a la criada que se preparara y fuera a la puerta principal. Entró en el despacho donde le esperaba un caballero de pelo verde. Informó al señor que el caballero no había encontrado ninguna información sobre la niña de la que hablaban, solo que la única niña con el nombre de Karuna fue registrada hace 20 años en el oeste de la capital. Hace 10 años en la misma zona, había numerosos registros de esta niña detenida por carterista. Pues bien, si se mira hacia atrás en el tiempo, su Karuna definitivamente no es ella. El duque se preguntaba si la niña podría ser una asesina. Blaikel cree que fue una tontería suponer que Klein estaba en lo más bajo de la sociedad noble. El caballero de pelo verde dijo que la niña no era hija del señor. El duque comentó que hasta que estuvo en la capital nunca había tenido un ataque, pero aquí había llegado al punto de no poder salir de la mansión. El señor se levantó bruscamente, se acercó a la pared y se golpeó muy fuerte la frente contra ella. Con este extraño acto, asombró a su subordinado, que llegó a pensar que el duque tenía otro ataque, pero parece que lo hizo por rabia. Blaikel no preguntó si el caballero había encontrado alguna información sobre la condesa Macarena. Admitió que seguía buscando su ubicación. El caballero había notado algo extraño. Recientemente se había enterado de que ninguno de sus espías la había encontrado. La condesa Macarena no podía haber desaparecido sin ninguna razón en particular. El duque necesitaba algunas pistas. El caballero de pelo verde pidió que le dieran algo de tiempo para pensar. El caballero no está seguro de qué puede tener que ver con el caso, pero según sus informaciones, mañana la condesa liberará al mago de la Torre Mágica. Según han sabido, el mago ha hecho daño 2 veces a Lady Macarena y se rumorea que Klein sigue intentando llevarlo ante la justicia. El duque se pregunta si no será debido a que la muchacha no se encuentra en la capital. Teniendo en cuenta que ahora se disputaba el puesto de la muchacha en el trono junto al príncipe, el duque se preguntó si Macarena entendía lo que estaba pasando ahora. Karuna esperaba al duque fuera y le dijo que el señor había quedado hoy con una dama. Él aclaró que había decidido dar un paseo y no reunirse con una mujer. Karuna se dio cuenta de que se refería a un paseo con ella y no entendía por qué necesitaba un disfraz tan terrible. El duque tendió la mano a la chica y le propuso ir. A regañadientes, Karuna aceptó. Blaikel la cogió por detrás como si fuera un saco de patatas, pero Karuna no se dio cuenta de lo que estaba pasando. El duque subió a la muchacha al caballo. Ella gritó algo sobre que no se le permitía comportarse así. Karuna declaró que el duque no tenía conciencia y exigió que dejara de manosearla. El señor declaró que si no sujetaba a la chica, se caería inmediatamente de aquí. Estaba seguro de que Karuna no sería capaz de mantenerse sobre el caballo. Karuna le dirigió una mirada agresiva. Alguien empezó a excusarse, diciendo que no parecía un pervertido y que solo estaba preocupado por la joven. El duque volvió a repetir la frase de que aunque todas las mujeres del mundo se negaran a ser suyas, el señor no tocaría a Karuna. La criada contratada se da cuenta de que el duque aún no ha conocido a su alma gemela y ni siquiera sabe cómo es, y que eso no conducirá a nada bueno. Por mucho que se enfade Karuna, el duque seguirá a su lado. La protagonista empezó a darle vueltas en la cabeza cada vez más a que debería haber aprendido equitación antes. Klein reveló que tenía miedo a los caballos después de que una vez casi la pisoteara un semental, así que Karuna tuvo que fingir que también les tenía miedo. La joven se preguntó por qué habían viajado a caballo, ya que el señor tenía su propio carruaje. Karuna exigió sujetarlo para que no se cayera. El duque admitió que no tiene ningún deseo de tocar a una cosita gritona como Karuna. Si a la joven no le gusta que la toquen, puede coger la correa. Blaikel dijo que se mantuviera la espalda recta, pero sin tensar demasiado el cuerpo. Dijo que enderezara los hombros y relajara todo el cuerpo. Se ofreció a ayudar a Karuna a relajarse, a lo que la chica reaccionó bruscamente y pidió que no lo hiciera. Blaikel se dio cuenta de que la joven estaba enfadada con él de nuevo en el caballo. Giraron a la derecha y luego a la izquierda.
El duque admitió que, en cualquier caso, no veía a la joven doncella como una mujer. La joven se da cuenta de que no es más que una niña de 12 años, que ni siquiera está cerca de ser una mujer. Y entonces Karuna preguntó si los viejos de 70 años no querían casarse con chicas de 16. El duque se dio cuenta de que se refería al compromiso del vizconde Blens el año pasado. El duque se dio cuenta de que Karuna no había estado aquí el año pasado y se preguntó cómo se había enterado del acontecimiento. Pero cuando Karuna empezó a ponerse nerviosa, justificó que mantuviera el oído atento para estar al tanto de las últimas noticias. Así que todos los domingos, durante la confirmación de las entregas, la muchacha visitaba las mansiones de los nobles. Allí se hizo amiga de un grupo de criadas, de las que Karuna aprendió muchos rumores sobre su nobleza, y el duque había preguntado qué decían de él. Fue ahora cuando Karuna se dio cuenta de que en la capital también corría un rumor sobre ella como Clain. La gente decía que el duque Blakeld la odiaba tanto que había matado a la mujer de la que estaba enamorado. La primera vez que la chica lo vio, hace 5 años, en el Palacio Imperial, fue en una celebración en honor a la llegada del duque a la capital. Comparado con él hoy, entonces parecía más joven, más seguro de sí mismo y un soldado más maduro. Karuna recordó su primer encuentro y su primera conversación. Todo había ido cuesta abajo. Karuna, como Clain, le había dicho al joven duque que había visto a Blakeld recibir una buena paliza en la frontera desde que se presentó en la fiesta vestido de negro. El duque confesó que le daba asco la mera visión de la condesa Macarena. Karuna lamenta que en aquel momento no se le ocurriera salir así con el duque. Karuna confiesa que ha oído que el duque sueña con reencontrarse con la hija del conde Macarena. La joven había oído rumores de que el duque la echaba de menos. Ante esto, el duque se enfadó y afirmó que eran tonterías. Karuna bajó de su caballo y se sorprendió al ver que hacía mucho tiempo que se había trasladado a la finca del duque Blakeld, pero la posada se había quedado como estaba. Los clientes reconocieron enseguida a la joven. Karuna se acercó a la tía Jessie. La señora le pidió que no la apurara, pero cuando se dio la vuelta, se sorprendió al ver a Karuna frente a ella. La tía Jessie cogió a la chica y empezó a mirarla. Abrazó fuertemente a Karuna. Jessie se alegró de ver que la niña estaba bien y sana. Karuna también estaba preocupada por Mistress Jessie y se alegró de que ella también estuviera bien. La anfitriona del lugar dijo que el señor debe estar preguntándose cómo viven los plebeyos. La amable mujer decidió darles de comer, dijo que pronto lo prepararía todo y les pidió que esperaran un poco. Pero la comida incomodó mucho al señor Blakeld. Le habían dicho que no comiera bajo ninguna circunstancia fuera de la mansión. La señora Jessie está un poco molesta por la reticencia del caballero a comer una comida sencilla. Le preguntó si los sirvientes comen comida real, si sus palacios tienen tanta comida. Pero el duque admite que, comparada con la comida de la guerra, esta comida es estupenda. Piensa que esto no es un palacio imperial y que no hay nobles en la posada, así que está bien y cenará como es debido. Esto asustó un poco a Karuna. Temía que estuviera a punto de comer como un cerdo e iba a detenerlo antes de que hiciera un desastre. Abrazó fuertemente al señor. Jessie se preguntó qué estaría haciendo Karuna, pero la muchacha empezó a poner excusas de que solo estaba calentando antes de comer. La joven susurró en voz baja para que el duque no se atreviera a saltar sobre la mesa, pero el duque no se da cuenta de cómo puede comer entonces si no se sube a la mesa. Karuna le pide encarecidamente que no salte sobre la mesa, que no rompa los utensilios y que ni se le ocurra pasarse de la raya, y le pide que coja un cuchillo y un tenedor. La chica miró al duque para que comiera como corresponde a un aristócrata. Aún así, el duque se las arregló después de la cena, se despidieron. Tía Jessie prometió volver más tarde para una visita. El duque Blakeld sugirió pasear un poco más por la capital. La pequeña Karuna secundó la idea. El duque comentó que Karuna siempre era bienvenida aquí, pero para la niña no hay vuelta atrás, y ahora es sirvienta en la mansión de Blakeld, pero Karuna
No tenía intención de volver aquí ahora que sabe lo que tiene que hacer. Mientras paseaba por la capital, el duque le dio accidentalmente una bofetada en la mano, pero ni siquiera se disculpó. En cuanto Karuna se dio la vuelta, el señor desapareció en algún lugar. Caminando por la calle, la chica pensó si debía volver a la mansión de Blakeld o aprovechar la oportunidad para evadirse. Pero ahora mismo, la muchacha no estaba dispuesta a escapar. Por todo ello, Karuna no está segura de si habrá la misma oportunidad más tarde deambulando por la calle. Siguió buscando un atisbo de su maestro. Logró escuchar una conversación entre dos guardias. Alguien había estado bajo custodia de la Torre Mágica antes de escapar para poder huir lejos, ya que su cuerpo estaba debilitado por los efectos mágicos. Hubo una sugerencia de pedir refuerzos para encontrar al mago fugado, que requería hacer cualquier cosa menos escoltar al mago con vida. Lucian explicó a los guardias que Max había cometido una grave ofensa contra la joven. El imperio lo necesitaba vivo y debía pagar lo que se merecía. Era la secretaria de dirección de la heredera del conde Macarena Karuna. No entendía por qué estaba aquí. Lucian bien podría reconocerla. Karuna se dio cuenta de que podía haber magos entre esta gente, e incluso entre ellos podía haber un traidor. Por lo tanto, la muchacha se apresuró a salir de allí cuanto antes. Lucian ordenó a la chica de pelo castaño corto que se detuviera. Karuna se quedó paralizada, le preocupaba que la secretaria la reconociera. Lucian recordaba el aspecto de Karuna cuando tenía 12 años. Le pidió a la niña que se diera la vuelta y le enseñara la cara. Congelada por el miedo, Karuna no sabía qué hacer y suplicó que alguien la ayudara. Aparece el duque Blakeld, coge a la chica y se la lleva. Se dirige al secretario jefe y le dice que Lucian no puede tener negocios con su asistente personal. El duque insulta al secretario jefe llamándole perro fiel de Macarena o, más exactamente, sombrero de la corte de Lady Clane. Blakeld avergonzó a Lucian por el hecho de que nadie le diera derecho a tocar la propiedad ajena. El secretario jefe empezó a sospechar algo. Reconoció en esta doncella a una conocida suya. El secretario particular del conde Macarena se disculpó ante el duque, a lo que el señor Blakeld se alegró de ser reconocido. Se jactaba de haberse disfrazado perfectamente, de haber comido, bebido y divertido como el vulgo, pero nunca había podido hacer pasar al fiel mestizo Clane. Lucian estuvo de acuerdo, pero se sorprendió de que el duque educara a una niña y la llamara su ayudante. El duque Blakeld confesó que la niña era joven pero inteligente, por lo que intentaba enseñarle cosas de la vida. El señor aseguró que esta niña crecería tan fuerte que destruiría fácilmente al chucho Macarena. El secretario jefe se preguntó por qué el duque se paseaba por la capital con semejante atuendo y si estaba buscando algo en la Torre Mágica. El duque lo negó todo y dijo que la pequeña solo quería venir aquí y que Blakeld la acompañaba. El señor comentó que, efectivamente, algo había ocurrido fuera de los muros de la torre, pero no le importaba y, de todos modos, el duque Blakeld tenía prisa y no quería continuar con este interrogatorio. El primer secretario se disculpó por su insolencia y por sus estúpidas preguntas. El duque declaró que no sabía lo que estaba pasando aquí, pero les deseó suerte en la resolución de sus problemas y que él, junto con Karuna, necesitaban salir de aquí. En cuanto el señor se alejó con su doncella, el secretario furioso ordenó a los caballeros que buscaran información sobre esta chica de inmediato y lo antes posible. El duque preguntó cómo se encontraba Karuna. Ya le había dicho que sin él, la chica seguiría encontrándose con nobles tan insolentes. Pero el señor le dijo que no se preocupara, que estaba a salvo con él. La muchacha se mantuvo en silencio. Blakeld incluso pensó que lo ignoraba y le pidió que dijera algo. Karuna estaba llorando, sintió que alguien salía en su defensa y era el duque Blakeld. Al atardecer llegaron a la mansión Blakeld. En la puerta fueron recibidos por el jefe de las criadas. El asustado duque exigió que la señorita Lime trajera inmediatamente a un médico. La asustada señorita Lime corrió inmediatamente a buscar al médico.
Blakeld admitió que no lo decía en serio. No creía que la muchacha fuera tan débil y frágil. En realidad le preocupaba que Karuna muriera. Cuando el duque la dejó solo, quería ver si la chica era una espía, pero no quería hacerle daño. Blakeld pensaba que la chica era muy resistente. Un caballero de pelo verde corrió hacia ellos y les preguntó qué le había pasado a Karuna. El caballero puso su mano en la frente de la joven doncella y notó que tenía fiebre. Empezó a preguntar al señor desde cuándo la muchacha se encontraba en tal estado. El duque estaba deprimido y le preocupaba que Karuna muriera, pero el caballero de pelo verde tranquilizó al duque Blakeld y le dijo que uno no puede morir por una simple fiebre, pues aunque la fiebre no ponga en peligro la vida, a los niños les resulta muy difícil soportarla. El caballero añadió que primero había que bajar la fiebre. Le pidió al señor que llevara a la niña dentro. Allí la colocaron en una cama y la dejaron sola. El duque empezó a preguntar a la señorita Lyme cuál era el estado de la niña. La jefa de las criadas sugirió que el duque entrara y se asegurara de que la niña estaba bien. Lyme se dio cuenta de que solo una niña estaba enferma. Mientras todo el castillo se convertía en una nube tenebrosa, el duque confirmó las palabras de la jefa de las criadas. Había caído la noche. Las criadas se turnaron para estar de guardia cerca de la enferma Karuna, y el propio duque se acercó a ella y le susurró que se pusiera bien pronto. Tenía mucho calor y se despertó en mitad de la noche. La muchacha tenía un fuerte dolor de cabeza. Karuna preguntó a la criada cuánto tiempo había dormido, pero la criada parecía dormir profundamente. La chica tenía sed y decidió caminar hasta la cocina. Luego fue al patio afuera. Era una noche muy hermosa. Karuna estaba junto al estanque La Luna. Junto con las estrellas se reflejaban en el agua. La niña se metió en el estanque. Cogió agua con las manos y se lavó la cara. En el reflejo se vio a sí misma como una adulta, lo que la sorprendió. Karuna fue interrumpida por el duque y preguntó a la niña quién era. En respuesta, Karuna gritó: no creía que tal cosa fuera posible y no entendía por qué había vuelto a su forma anterior. La chica no puede darse por vencido ahora. El duque admitió que si no es una sirena en el estanque, entonces es mejor que nadar a la tierra pronto. De lo contrario, el viento frío y el agua fría, que la hoja se zambulló agua. Karuna decidió esconderse. El duque se dio cuenta de su señor Blakeld, dijo que daría la vuelta y le pidió que se pusiera su capa. La niña comenzó a nadar fuera del agua a tierra firme. El chico se dio la vuelta y vio a la Karuna adulta. Le preguntó a la chica si era la madre de Karuna. El duque se apresuró y recordó que los padres de Karuna habían muerto. El duque preguntó quién era realmente la chica, por lo que recibió una pedrada en la frente. Karuna le preguntó por qué murmuraba y dijo que no se parecía a la madre de nadie. Parece que el duque se desmayó. Karuna se sorprendió de que el hombre lobo se hubiera desmayado de una pedrada y concluyó que como el duque no sangraba, solo estaba haciendo el tonto. Ella tiene la oportunidad de escapar de aquí. El duque agarró a la chica por su capa. El señor Blakeld se tumbó en el suelo y sonrió sujetando a la chica por la capa. La chica gritó y exigió que la soltara. Después de un momento debido a que él tiró de la capa a Karuna, cayó justo encima de Blakeld. El duque estaba de nuevo delirando y llamando a la chica su alma gemela. Karuna declaró que no era su alma gemela, exigió que la soltara y no lo volviera a hacer. Pero Blakeld admitió que la chica estaba bien, incluso enfadado se alegró de haber encontrado a su alma gemela. Para liberarse, Karuna presionó con su dedo la herida de la piedra. Consiguió soltarse y se levantó. Le preguntó al duque que qué pasaba con otras 1000 mujeres y que el duque encontraría a alguien entre ellas para ser su alma gemela. Echándose la capa por encima, se dio la vuelta y se fue. Empezó a caminar y de repente le dolió el estómago. Karuna se estrelló contra un árbol y no pudo mantenerse en pie. Karuna se miró las manos y vio sangre. Toda su ropa estaba cubierta de sangre.
Aparentemente, junto con la forma anterior de Karuna, sus heridas habían regresado. La chica empezó a sangrar, tenía miedo a la muerte, no quería morir. Karuna pensó que era su castigo por dañar a la gente a su alrededor. La chica no entendía por qué el duque era tan amable con ella. La clase de persona que veía el señor Blaikild no era la verdadera Karuna. A la muchacha le pareció una tontería que el duque quisiera casarse con ella. El duque se quitó la capa de la cara que sin duda debía alcanzar a la muchacha. Blaikild quiere persuadir a la chica para que se quede con él y no quiere perderla de nuevo, cree que puede. Pero para ello necesita pensar sobriamente y entonces será capaz de encontrarla. El duque no entendía por qué la chica no se quedaba con él. De repente, el hombre lobo olió sangre y se puso nervioso. Fue a buscar a la chica no muy lejos de donde yacía el duque y encontró a Karuna sangrando. El duque no entendía por qué el viento giraba alrededor de la pequeña Karuna como un tío vivo y pensó que se había vuelto loco. Todo era tan real para el señor Blaikild que no podía creer que estuviera equivocado. Intentó despertar a la niña, pero vio que sus ropas estaban cubiertas de sangre. Los sirvientes también empezaron a buscar a Karuna cerca de la mansión y vieron al duque Blaikild llevando a la niña a la mansión. Ambos, manchados de sangre, casi habían llegado a la mansión. Los criados corrieron hacia ellos y empezaron a preguntarse qué le había pasado a la niña. Los criados palparon la frente de la niña y dijeron que estaba helada y que debían ponerla en agua caliente lo antes posible. El duque se preocupó porque la niña sangraba mucho. Al cabo de un rato, la niña ya estaba tumbada en la cama. El hombre de pelo verde dijo que el estado de la niña no era crítico y que Karuna solo necesitaba descansar y tomar medicinas. El duque comentó que la niña incluso estaba sangrando y sin embargo el caballero piensa que el estado de Karuna no es crítico. Se seguía preguntando qué le había pasado a la niña. Lord Blaikild agarró a su súbdito por el cuello de la camisa. Exigió que le dijera si alguien la había mirado bien. El caballero de pelo verde admitió que nunca supo por qué la niña estaba tosiendo sangre. Dijo que no había hematomas en la boca y lo más probable es que la sangre viniera de otros lugares. Pero la herida habría sido visible entonces. El duque dejó ir al caballero sujeto, gritó que el idiota había admitido que no tenía idea de por qué Karuna estaba tosiendo sangre. El señor Blaikild exigió un médico mejor. Lime le decía al duque que no dejara entrar a extraños en los terrenos de la mansión. Después de todo, el duque aún no había encontrado a esa alma gemela suya. La jefa de las criadas esperaba que ahora su señor se calmara, porque el caballero de pelo verde es uno de los mejores médicos. El médico de pelo verde dijo que era el médico personal del señor y el que mejor le entendía. Blaikild estuvo de acuerdo, pero añadió que el caballero solo entendía a los habitantes del bosque y dijo que, aunque no conocía todas las enfermedades fuera del bosque, había estudiado anatomía humana. El duque dijo que este no era un experto en la materia. El duque preguntó a la jefa de las criadas si le importaría llevar a la niña al médico de la ciudad, pero Lime dijo que no era necesario, pero que si el señor lo decidía, que las llamara si el médico forastero empezaban a hacer algo extraño. Ahora el duque exigió que trajeran a otro médico. Blaikild esperó fuera de la puerta. Cuando el doctor salió de allí, inmediatamente preguntó: ¿cuál era el estado de Karuna? El doctor admitió que algunos órganos de la chica sangraban de forma evidente, pero no se notaba tos. Si la chica podía descansar y tomar su medicina de forma constante, estaría bien. Pues bien aquí, el médico de ojos verdes se acercó sigilosamente por detrás y le preguntó al caballero en qué se equivocaba. El caballero de pelo verde le pidió al médico que le siguiera y hablara más. El médico de la ciudad hizo una reverencia al duque y se marchó. El señor en ese momento decidió entrar en la habitación y comprobar el estado de Karuna. Se preguntó por qué todas las chicas que le gustaban tenían el mismo color de ojos. La chica del estanque y Karuna tienen los ojos verdes. El duque está seguro de que la conoció por primera vez, así que no pudo evitar sorprenderse de que las dos chicas, aunque diferentes,
fueran tan parecidas entre sí. El duque ya había pensado que la chica era algún tipo de pariente de Karuna. Por la mañana, el señor Blakeld despertó a la niña porque tenía algo que preguntarle. El secretario jefe vino a ver al conde Macarena. El conde preguntó a su secretario en qué había puesto el ojo el duque Blakeld y qué buscaba cerca de la torre. El secretario confesó que aún no lo sabía, pero que existía la posibilidad de que el propio duque hubiera secuestrado al conde. Sabía que si Blakeld iba demasiado lejos, podría atrapar a Karuna. El criado añadió que solo si ella sigue viva y no tiene forma de escapar, la chica solo puede utilizar al duque como defensa. El conde se dio cuenta de que su subordinado también lo había adivinado, pero había un problema. Cuando el duque estaba en la frontera, la chica desapareció de repente. Pero lo que más preocupa al conde es que, a pesar de estar muerta, nunca se encontró su cuerpo. El secretario jefe también está alarmado por el hecho de que no hay rastros de sangre en ninguna parte. Si la chica cayó en manos del duque Blakeld, hará cualquier cosa para salvar su pellejo, lo que es una prueba de que el duque no sabe nada todavía. Y por lo tanto podemos concluir que entre la gente del conde Macarena hay un traidor. Y hasta que el mago no dé el siguiente paso, el duque conde Macarena solo pondrá trabas al conde Macarena. El conde admitió que es difícil entender el pensamiento de los habitantes del bosque, con lo que acordó con el secretario los votos para deshacerse del viejo lobo lo antes posible. Conde Macarena se sentó en la contemplación que sabía acerca de la poción que es capaz de rebobinar el tiempo. Parece que Karuna decidió ir a la época antes de su reunión. Conde no entendía por alguna razón, decidió que iba a matarla. Aunque estoy de acuerdo que en el lugar de Karuna es bastante esperado. La chica es mucho más lista de lo que parece. El conde ordena vigilar a Blakeld Don y al mismo tiempo continuar la búsqueda del mago, pues deben encontrarlo, y si no lo encuentran, al menos que no se filtre la información. El secretario jefe prometió informarles de cualquier avance. En el caso, el conde confesó que el criado lleva 10 años a su servicio y hace 6 meses quería entregárselo a su hija. Pero todo salió de otra manera. Su plan se retrasó un año y el conde espera que el secretario ayude a Klein. El secretario confiesa que si el conde le deja gestionar la etapa final, el secretario promete que no habrá más problemas como este. El conde admite que fue un error suyo y que se centró en el cangrejo equivocado sabiendo que saldría así. Entonces no habría dado esa orden de todas formas, dejándoselo todo al secretario jefe y dándole el control total del plan. El sirviente solo tiene que terminar todo antes de que vuelva Klein. El secretario hizo una reverencia y se marchó. En el pasillo, el caballero notificó que el mayordomo del secretario había pasado por allí y le pidió que le dijera que había tenido una conversación sobre el presupuesto y le entregó una carta. Lución entró en su estudio, se sentó en el sofá y empezó a cavilar sobre dónde estaba su amante, cuyo nombre ni siquiera conocía. Klein es una chica ambiciosa y mandona a la que le encanta controlar a la gente corriente. Lución no sabía por qué, pero Klein le gustaba e incluso estaba un poco obsesionada con él, celosa si hablaba con otras mujeres. Pero a diferencia del resto de los niños nobles, Lución no le tenía miedo. Pero al haber crecido, el secretario se hartó de la chica y se pasó a la adoración del príncipe, tras lo cual Klein se puso muy mal. Y tras un desagradable incidente con el día en la corte, apareció una chica muy parecida a ella. La primera tarea de Lución fue hacerla ignorante hasta de cómo sostener correctamente una taza, para que se pareciera a Klein, y su segunda tarea fue vigilar a la muchacha para que no se escapara. Cuando era un día cualquiera y se acercaba a ella, le explicaba a la chica que lo importante era el sabor del té, no el gusto. Pero la chica no entendía por qué llevar zapatos que le hacían doler los pies para beber té sin sabor, y por qué llevarlo y beberlo todo. No le apetecía lidiar con ello con un tiempo tan bonito. La chica se quitó los zapatos y echó a correr. Lucinan la persiguió y le pidió que volviera a su asiento. La chica no hizo caso y se sentó en la fuente.
El chico se enfadó y dijo que ahora estaba mojada y podía ponerse enferma, pero escuchó la respuesta de la chica que estaba fresca y sana y no le gustó. No le haría nada. Lución entonces sintió por primera vez que quería estar cerca de alguien. Había guardado este sentimiento muy dentro de sí durante 10 años, y cuando el conde le dio a Lución la tarea de llevarse a la chica, quería esconderla en algún lugar en secreto. Dicho esto, accedió a deshacerse de ella sin ninguna objeción. Sin embargo, el cuerpo desapareció repentinamente, y si el cadáver nunca se encontró, tal vez la chica siguiera viva. Tras examinar las pruebas, el secretario jefe llegó a la conclusión de que la poción invertía el tiempo y, si se calculaba correctamente, el salto temporal debía ser de unos 8 años sobre el duque Blaickeld. Se enganchó por lo siguiente. Aceptó una invitación a una fiesta de té de Lady Lurint, la hija del vizconde, donde bebió té diluido con la poción y luego se marchó rápidamente a su finca. A la llegada del señor Lucion, llegó Ariden. Informó de su misión cumplida y dijo que había traído a la chica y que ya estaba esperando al secretario jefe. Estaban solos en la habitación. El secretario jefe le preguntó a la desconocida si sabía preparar una poción de amor, pero la bruja le contestó que Lucion no necesitaba tal poción. Un hombre con un aura tan atractiva no necesitaría ese tipo de pociones. Lucion admitió que no era para él. Advirtió que Lady Lurintov se pondría en contacto con la bruja, y la dama quiere las pociones aún más que antes, así que le pide a la bruja que haga la poción más efectiva que pueda. La bruja espera que, al igual que la querida dama, encuentre el amor. La bruja sugirió que la secretaria quiere que el objetivo de Lady Lurintov no pueda moverse durante mucho tiempo. Lucion preguntó si la bruja podría encargarse de ello, quien advirtió que sus habilidades eran limitadas, pero si esa era la orden del noble, la bruja haría todo lo posible. Junto con su subordinado, el señor Blaickeld discutió el caso de Karuna. Resumieron sus conclusiones. Cuando Karuna se perdió, el duque consiguió conducir a Karuna hasta la torre mágica y capturar a la maga desde allí. Después de poder contarles muchas cosas interesantes, el caballero de pelo verde conjeturó que había algo mal aquí y que tal vez el mago estaba sellado por la magia. Añadió que Senna no podía con la magia, pues ni la muerte la rompe, ni el señor Blaickeld, ni los perros de Macarena podían detectar al mago. El duque no entendía qué pretendía el conde Macarena. El duque ordenó a Senna llegar al fondo del asunto a toda costa, pero su subordinado desapareció de repente. El médico de pelo verde añadió que pensaba que la salud del señor ya era suficiente de conspiraciones por hoy y que no debía gritarle así a Senna, porque el sirviente también estaba trabajando duro. Blaickeld comprende, pero empieza a sospechar que la pequeña Karuna y la niña junto al estanque son la misma persona, lo que confiesa a su médico personal. El médico de pelo verde no comprendió de inmediato de qué niña hablaba su amo, pero Blaickeld aclara que se trata de la chica que conoció en la luna llena cerca del estanque. El duque está seguro de que es real, porque el moratón de su frente es prueba de ello. El médico de pelo verde promete encontrarla. Sus hombres no paran de buscar, así que el doctor le pide a su señor que se relaje. El caballero de pelo verde dice que según las historias del duque, lo primero que le viene a la mente es la joven, y por eso supone que la chica que está cerca del estanque puede ser la hermana de Karuna. Al fin y al cabo, lo principal es que se conocen los rasgos faciales comunes. Pero al duque Blaickeld también le preocupa qué más estaba ocurriendo ese día. Se pregunta si no había nadie más a su alrededor. El día en que el duque se transformó de lobo en hombre, cayeron sobre él barriles de vino, y ese día el duque sintió la misma sensación que cuando conoció a la chica en el estanque, como si ya la hubiera tocado y sentido. El doctor preguntó si el abrazo podía ser lo que el duque estaba describiendo. El duque confirmó que incluso ahora sentía ese calor y preguntó si alguien había estado con él ese día. El peliverde admite que en realidad sí estuvo, y el duque dijo que había encontrado a su alma gemela,
pero luego dijo que no. Pero el duque cree que el caballero le puso justo delante del lecho, y lo que pasó en ese momento ni siquiera lo recuerda. Tal vez el caballero se olvidó de decir, pero cuando llegó ya estaba en forma humana en los brazos de su joven Karuna, porque los caballeros y decidió que ella era su esposa. Pero el duque lo negó más tarde. Su conversación fue interrumpida por una doncella con noticias urgentes de que un príncipe había llegado a la mansión de Blaikel para reunirse con su señor. Pero Blaikel preguntó dónde estaba Karuna y la criada le dijo que la joven estaba fuera del camino y que el señor ya estaba esperando al príncipe. La criada le confesó que Karuna había ido a llevar la camisa del señor a la lavandería y éste corrió inmediatamente hacia allí. Aún se preguntaba si Karuna era la chica de la que no se había dado cuenta, si alguien la había maldecido o si había tenido que rejuvenecerse, porque al principio de aquella noche siguió su silueta. En ese momento, el duque sintió por esa chica lo mismo que sintió por Karuna la primera vez. Así que Karuna podría estar desaparecida también. El duque no puede permitirlo y debe encontrar a la chica. Escuchó la voz de Karuna que pidió que la dejaran ir. El duque corrió por el pasillo en el vestíbulo, vio al príncipe abrazando a su criada personal. Karuna se despertó hace 2 horas. Le dijeron que ya llevaba 2 días en cama y cuando se despertó todas las criadas de la casa corrían alrededor de la chica. Le pidieron a Karuna que no cargara pesos pesados para que no volviera a caer enferma. Pero la joven lo negó todo diciendo que estaba bien y que podía empezar a trabajar. Karuna seguía maravillándose de lo amables y simpáticas que eran las criadas en esta casa. Decidió que tenía que darse cuenta de a qué aspiraba en el futuro y actuar en consecuencia. Karuna bebió una poción que hace retroceder el tiempo, pero que en realidad la rejuveneció. Sin embargo, hace poco la chica se dio cuenta de que, de alguna manera, podía volver a su verdadera forma. Y ahora a Karuna le preocupa que en cualquier momento pueda volver a su cuerpo adulto, aunque en este caso en 6 meses debería haberse transformado al menos una vez. Así que no es eso. Ese mago solo le dio a Karuna una poción para trabajar, así que quizá solo falle en determinadas situaciones. Los efectos de la poción se disipan lentamente con el paso de los días. En el segundo caso, Karuna necesita salir de esta mansión y de la capital en general antes de que los efectos de la poción desaparezcan. Karuna se agitaba de un lado a otro, preocupada por si sería capaz de evitar a todos los magos de la torre y la mirada del conde Macarena, y por si Lucian creería su historia. La chica no entendía por qué no se había ido con Klein, sino que se había quedado en la capital, y todo era por Lucian. Karuna no entendía por qué se aferraba tanto a la capital con sus deseos. Si Karuna pudiera borrar los recuerdos de Lucian de su juventud, sería mucho más fácil, pero no debía llenarse la cabeza de tonterías, y suponiendo que los efectos de la poción se disiparan bajo alguna condición, Karuna no podía imaginar qué había de especial en aquella noche que no hubiera ocurrido antes. Por aquel entonces, la niña tenía una fiebre terrible y más por todo el cuerpo, y además había luna llena fuera. Que una niña se convierta en una mujer adulta a la luz de la luna, o que Karuna sufra una enfermedad espeluznante, le suena a cuento de hadas para niños. La joven piensa en tender más trampas para atormentar al duque. Un poco más tarde esa mañana, Karuna ya está pidiendo pimienta negra seleccionada a la cocinera. Cuando entró en el lavadero, empezó a espolvorear pimienta negra sobre la camisa del duque porque la pimienta se le metió en la nariz, estornudó y se le cayó el tarro de pimienta. El bote salió rodando de la lavandería por el pasillo. Después de alcanzar el frasco de pimienta, la chica se encontró con el príncipe. Algo cambió en el príncipe. Reconoció a la joven y la llamó por su nombre. Karuna se sorprendió mucho. El príncipe dijo que la joven tenía unos ojos preciosos. Pero Karuna recuerda que el príncipe los odiaba. Antes había oído a su lado que sus ojos eran verdes como el fango en el pantano. El príncipe seguía diciendo esto. Karuna ya pensaba que alguien le había embrujado.
El príncipe pensó que la chica tenía algo en la cabeza y le puso la mano en la frente. Esto preocupó a la joven Karuna. La muchacha no sabía que el príncipe podía comunicarse con tanto afecto. La joven pensó que el príncipe solo odiaba a Klein. El joven heredero admitió que podía ver la preocupación de la chica por el hecho de que se veían por primera vez y ya sabía el nombre de Karuna. Inclinándose para presentarse, al príncipe se le cayó la peluca. Dijo que se llamaba Solen, el caballero ayudante del príncipe. La chica se sorprendió de que el caballero Solen fuera el ayudante del príncipe. Preguntó si Solen, el caballero ayudante del príncipe, tenía el mismo pelo rubio y los mismos ojos azules que el joven heredero. Karuna recogió la peluca. El caballero ni siquiera se dio cuenta de que se le había caído. La joven se preguntó qué interés tenía el caballero rubio de ojos azules en la vida de la gente corriente, que hasta el príncipe disfrazado quería echar un vistazo. Karuna pidió al Solen que se agachara para arreglarle la peluca. Le dijo que si no quería rebelarse, debería llevar la peluca con más cuidado. El caballero alabó a la joven doncella diciendo que le había ayudado mucho si el duque no hubiera llevado a Karuna a su casa. El caballero ya la habría llevado a su palacio. La joven dijo que era demasiado tarde, se inclinó y saludó a su Alteza. El príncipe la levantó y le dijo que no debía hacerlo, pues desde ese momento Karuna estaba bajo la protección de uno de los subordinados del príncipe su hombre. La chica no es su esclava. Karuna es una residente de su imperio y todo lo que el príncipe espera de ella. Es lealtad, no sumisión. La chica aceptó las palabras de su príncipe. Karuna empezó a preguntarse cómo la conocía el príncipe y que estaba bajo la protección de su familia. El príncipe confesó que antes de ser enviado oficialmente con el duque Blakeld, tuvo que firmar una autorización para que la muchacha fuera a Blakeld. La muchacha ponderó que miles de necesitados pasan por la capital y cada uno de ellos es registrado sobre ellos a sus superiores. Por lo tanto, el conde Macarena ya podría haber interceptado algunos de los papeles y encontrado a Karuna. El príncipe confesó que hoy había venido a ver cómo estaba la joven criada. Le preocupaba que como la joven era todavía una niña, le preocupaba si Karuna sería apta para trabajar como criada en la mansión de Blakeld. Y si él tuviera un poco más de poder, quizás la muchacha estaría ahora viviendo felizmente en brazos de sus padres. El príncipe se quedó pensativo mientras observaba a la niña en casa de los guardianes. Si hay algún problema en la mansión del duque Blakeld, el príncipe pidió que acudieran a él inmediatamente. Si Karuna está en problemas, él definitivamente la protegerá. A la niña le dolían los ojos y le preocupaba que la pimienta le hubiera entrado directamente en el ojo. Como Karuna lloraba, el príncipe se preocupó y le rogó que no llorara. Se disculpó y dijo que debería haber venido antes. El príncipe le pidió que no se frotara los ojos o le resultaría muy desagradable. Karuna se echó en sus brazos, pero se dio cuenta de que no serviría de nada y la pimienta seguía ardiendo en sus ojos. Empezó a agitarse y a suplicar que la dejara marchar. El príncipe se dio cuenta de que estaba llorando de verdad, pero se preguntó por qué la chica era tan ligera y qué era ese extraño olor que le recordaba a la pimienta negra. Fue entonces cuando el duque Blakeld lo sorprendió. En cuanto vio al duque, Solen soltó inmediatamente a la joven y ésta cayó al suelo. Karuna estaba muy dolorida y el duque la llamó hacia él. La joven corrió inmediatamente hacia él. Una llorosa Karuna preguntó al duque qué quería de ella. El señor Blakeld la abrazó. La chica se dio cuenta de que lloraba porque le había entrado pimienta negra en el ojo, que quería espolvorear en la camisa de su señor. El duque se enfadó y le preguntó si podía tomarse el hecho de que el príncipe hubiera llegado sin invitación como una falta de respeto y de consideración hacia él y sus hombres. Apretó con fuerza el hombro de la joven, causándole dolor. El duque dijo que solo había una justificación para la visita del joven heredero, y era que el duque estaba tramando una traición. Pero el príncipe no tiene tal excusa. Por lo tanto,
El duque exige que se le explique por qué el príncipe ha entrado en su finca sin permiso y ha hecho llorar a la joven. El príncipe empieza a justificar que no todo es como él piensa y que el príncipe solo quería comprobar cómo le va a Karuna por aquí. El duque se enfadó aún más de que habían venido a por Karuna. La chica se dio cuenta de que el señor no estaba de humor y esperó que no se convirtiera en lobo, porque la broma de traicionar a la corona podría hacerse realidad. Solen pidió al duque que se calmara, porque se trataba de su príncipe y el joven heredero no quería faltar al respeto con esta visita. El duque se dio cuenta de que el príncipe se había disfrazado para entrar en territorio ajeno, bajo la apariencia de un caballero, ignorando cualquiera de los privilegios del duque. Y para colmo, el príncipe tuvo la osadía de abusar de una niña de 12 años. Ante esta afirmación, el príncipe se sonrojó y sudó. Lo negó todo y dijo que no era así y que toda la situación no era más que un terrible malentendido. Aunque al príncipe rara vez se le ve con mujeres, eso no significa que sea una especie de pervertido. El duque afirmó que el príncipe le había echado el ojo a su hijita. El príncipe no paraba de poner excusas. Karuna se dio cuenta de que si no ayudaba al príncipe ahora, podría correr el rumor de que el joven heredero había sido engatusado por el duque Blakeld y la condesa Macarena solo sacaría provecho de ello. Así que Karuna decidió intervenir. La muchacha le pidió al malvado señor que la mirara y le confesó que todo estaba perfectamente y que toda la situación no era más que un malentendido, porque el propio príncipe admitió que no le había hecho nada malo a la joven. La chica no podía mentir, pues él conoce a Karuna. La chica es hermosa, pero actúa como si el señor la hubiera enfadado de alguna manera. Le echa agua, le arroja pimienta, le grita. Así se siente Blakeld cuando Karuna le arranca esa amabilidad. El duque le pidió a la muchacha que cerrara los ojos y no se preocupara. Karuna no sabía cuándo el duque tenía tiempo para sacar tales conclusiones, ya que si ella estaba enfadada con él y no se daba cuenta de lo que le pasaba, el duque podía fingir que creía en la bondad de la chica por una vez. Por muchos cumplidos que le hiciera el señor Karuna, no podía dejarlo así. La joven doncella decidió actuar con decisión. Karuna lanzó una barra de pimienta directamente a la frente del señor Blakeld. Los dos se pelearon delante del príncipe. Más tarde, las criadas y el médico de cabeza verde los encontraron y se quedaron realmente sorprendidos. En la sala llena de pimienta, la joven y el duque estornudaban y tosían, y no lejos de ellos, el príncipe yacía medio muerto. No estaba muy claro si el príncipe se había desmayado o había muerto del todo. Desde entonces, Karuna se había ganado entre las criadas el apodo de la hechicera de la tormenta de pimienta. Como de costumbre, el señor Blakeld se llevó la mayor parte, y el resto de la responsabilidad recayó sobre los hombros de la jefa de las criadas y el caballero de pelo verde. El médico de pelo verde llevó al príncipe en brazos al salón, donde le esperaban los caballeros de la escolta. Estos últimos se abalanzaron con acusaciones. El médico de pelo verde tuvo que justificar que solo se trataba de un malentendido, pero la escolta no quiso escuchar lo que decían, como si se tratara de un atentado contra el propio príncipe, el joven heredero del imperio. Los caballeros de la escolta llegaron a desnudar sus espadas, pero rápidamente exhalaron y se calmaron. El médico colocó al príncipe en la camilla y comenzó su examen. Afirmó que el príncipe estaba desfallecido por agotamiento o conmoción, pero que por lo demás el heredero estaba sano como un buey. El médico se rió de que su duque hubiera recibido una docena de bofetadas de mujer y nada, y su príncipe se hubiera desmayado. Al cabo de un rato el príncipe se despertó. La joven también se despertó. Karuna se quejó de que le dolían la garganta y los ojos. La criada le dio un vaso de agua a la muchacha. El propio duque también se despertó. Pensaba que se iba a caer así. Karuna se culpó de lo ocurrido y empezó a preguntar si el duque estaba bien.
El duque seguía enfadado, no apreciaba el acto de Karuna con el hombre que estaba de su lado. Pero la chica estaba muy arrepentida. Duque seguía preguntándose por qué pensaba que Karuna era su alma gemela. Blaikel pensó que ya estaba realmente desesperado y sus pensamientos estaban todos entrelazados, y ahora también había llegado el príncipe. El duque se quedó perplejo, bravo por tocar a su chica, aunque fuera el joven heredero al trono. El señor Blaikel le pidió a Karuna que llevara consigo un pimentero para que así siempre se pudiera detener a cualquiera cuando pasara algo así. Pero Karuna no entendía si al duque le gustaba que la pimienta ayudara a detener al señor y decidió llevar el pimentero con ella. La joven empezaba a pensar que el duque solo fingía odiar la pimienta cuando él mismo se drogaba con ella. El duque declaró que si la chica representaba la perversión, prohibiría a Karuna leer todos estos cuentos durante 5 horas al día. Su conversación fue interrumpida por un caballero de pelo verde. Empezó a hacer preguntas ridículas sobre si el duque había vuelto a abrazar a la joven doncella. Blaikel se levantó de un salto, le cerró la boca a su subordinado y empezó a justificarse ante la muchacha. El caballero susurró que no sabía si el duque había hecho algo o no, y que solo estaba exponiendo los hechos. El caballero confesó que había dicho que si podía abrazar a Karuna una vez, sabría si estaba destinada o no. Cuando Lime oyó esto, se le cayó la fruta. El duque también tuvo que justificarse ante el jefe de las doncellas. El caballero de pelo verde se mantuvo firme y siguió rogando al duque que abrazara a Karuna. La señorita Lime dijo que eso era inaceptable para el duque Blaikel y que nunca se hacía en el ducado. La jefa de las doncellas se escandalizó por el comportamiento del duque y le recordó al caballero la diferencia de edad, diciendo que incluso decir algo así en voz alta es un pecado terrible. Cal llamó a la muchacha a su habitación. A partir de ese momento, Karuna fue suspendida como criada personal del duque, pero el señor protestó e intentó demostrar su inocencia. Hasta que encuentre a su alma gemela, su autoridad y poder en la mansión será menor que el de las criadas, y durante un tiempo todas las preocupaciones de Karuna serán asumidas por otros criados. Así que ahora la chica está de vacaciones sin fin. La chica piensa que debería haber dormido, pero de todos modos se ha levantado temprano y ahora Karuna no sabe qué hacer en vacaciones. Después de ponerse el uniforme de criada, la joven Karuna llegó a la habitación del duque Blaikel. La muchacha trajo consigo un cuenco de agua. Ella misma no entendía qué la traía por aquí, porque Karuna ya no es su criada personal. Habían pasado 2 meses y la muchacha seguía siendo una simple criada. Había un montón de botellas de vino esparcidas por la habitación. Había que salir de allí inmediatamente y en silencio. Pero el sueño del duque no era tan profundo y pidió no salir. Karuna se dio cuenta de que su señor volvía a tener una pesadilla. Volvió a ver cómo estaba el duque. Este siempre mostraba a las chicas solo su lado fuerte. El duque le pidió que estuviera a su lado y que no desapareciera, que no le dejara. Karuna puede entender sus sentimientos, pero es mejor fingir que no sabe nada porque nunca el duque le perteneció. Karuna empezó a recordar cómo, mientras aún estaba en la forma de Klein, su corazón se agitó cuando vio al duque por primera vez, y fue una sensación emocionante a su manera. Karuna se había emocionado demasiado entonces, como la mayoría de las chicas que le rodeaban, y, como había muchos nobles en la corte, incluso entre ellos el duque parecía muy apuesto, y cuando sus miradas se cruzaron, a Karuna se le cortó la respiración. La muchacha pensó que si él daba siquiera un paso hacia ella, a la muchacha se le pararía el corazón. Karuna se preguntó cuánto se enfadaría el duque si lo supiera, porque la muchacha estaba muerta de tristeza por haberle echado de menos entonces. Sin embargo, Karuna no era su novia, así que no merecía la pena pensar en ello. El duque seguía rogando que no se fuera. Después de la llegada del príncipe a la mansión, el duque había estado ocupado viajando al Palacio Imperial, haciendo cosas que antes había pospuesto, y cuando el duque no estaba ocupado en la corte imperial,
Tomaba un par de caballeros santos y buscaba a su alma gemela, y ahora el duque venía a tomar el té con la gente común de paz y tranquilidad, no con la nobleza. Muchos nobles dijeron que el comportamiento del duque era tonto y putero. El señor Blaickeld escuchó todo el revuelo y la indignación e inmediatamente se olvidó de que el duque estaba haciendo todo lo posible por encontrar a su alma gemela. El ambiente en la mansión no era de lo mejor y solo una persona estaba contenta a pesar de todo. Era su médico personal, un caballero del clan del bosque, un tipo de pelo verde. El médico decidió visitar a la joven y se ofreció a llevarla a dar un paseo en un día tan hermoso. La joven vio que se acercaban nubes, pero el caballero siguió rogando a la joven Karuna. A la muchacha no le importa dar un paseo por algún sitio, pero por otro lado estará atada en corto con el caballero de pelo verde. Karuna no quiere dejar que un mestizo tan obediente le ponga un collar, así que la joven decide ofrecerle jugar al ajedrez con ella. Desde ese día, Karuna y el caballero de pelo verde juegan juntos al ajedrez con frecuencia. Con el tiempo, la muchacha fue conociéndole un poco más y aprendió a jugar mejor, y cuando Karuna le preguntaba por sus asuntos, el de pelo verde siempre respondía que tenía un rato libre. Pero desgraciadamente, al cabo de 2 días, el doctor estaba otra vez desbordado de negocios. Junto con la señora Lyme, despertaron al duque. El jefe entregó al duque un montón de cartas que Blaickeld empezó a revisar. El duque observó que una de las cartas tenía la marca de un noble. Preguntó a su subordinado qué le parecía. El caballero de pelo verde comentó que la etiqueta mostraba que la marca era de noble y que tal vez habían escrito que ahora estaban en conflicto con el príncipe y que estas personas estaban del lado del duque Blaickeld. El duque admitió que había podido sobrevivir al té que habían envenenado, pero no entendía por qué le invitaban de nuevo a una reunión. Esta gente tenía el descaro de envenenar al señor Blaickeld. El médico calmó a su señor y le pidió que no se enfadara. El caballero declaró que no era propio del duque. El lord admitió que después del té con el que le envenenó la dama en la capital, tuvo un ataque y se volvió lobo si hubiera dado flojera. Podría haber terminado en bajas. El duque espera que si las cosas se descontrolan en la mansión, la chicuila le vuelva a soltar un montón de barriles de vino. Aunque a Karuna se le ha dicho que abandone por ahora sus tareas de criada personal, siempre aparece cuando el duque la necesita y las reglas no se aplican a esta niña. Blaickeld decidió que le seguiría la corriente y pidió a su subordinado que le enviara el consentimiento por escrito, esperando comer algo y morir de una vez, porque ya había tenido suficiente de todo. El hombre de pelo verde decidió hablar las cosas con Senna. En los últimos días, todos están en ascuas porque esperan el ataque de Blaickeld. El médico llegó a la conclusión de que algo había herido de gravedad el alma del caballero recientemente. No sabía a quién culpar ni de quién era la culpa, si de Karuna o del príncipe, y no entendía por qué el señor estaba tan enfadado. Cuando el médico de pelo verde miró el puñado de cartas, creyó entender el problema y decidió informar al duque. Irrumpió en la habitación del señor mientras éste se cambiaba de ropa. El duque declaró que no estaba de humor y pidió que no le jalearan sin motivo. El médico decidió que era muy importante y que concernía a la salud del señor que aquí seguía vistiéndose, porque tenía prisa para ir a una reunión. El duque preguntó qué se necesitaba de él. El médico le pidió que no se molestara ni se enfadara con él. Le confesó que había visto la carta y sabía que el caballero no quería ir a ver al vizconde Bushen y que se estaba forzando por la opinión de los demás. El duque tuvo que ir con un grupo de aristócratas apoyándole, pero el duque admite que eso no es lo que le molesta y que lo que le cabrea es que su subordinado tome al caballero por un enclenque. Al señor Blaickeld le da igual su edad, la opinión de los demás o las cosas que no quiera hacer. Y aunque el duque no estaba en el mejor de los estados de ánimo, pero no tiene nada que ver con asuntos rutinarios, así que pide a su subordinado que no se preocupe innecesariamente. Blaickeld pidió a su subordinado que se ocupara del asunto por el que le había preguntado. Al salir de la mansión, el duque se fijó en una joven que paseaba por el vestíbulo.
Sus miradas se cruzaron. Hubo una breve pausa de silencio antes de que el duque preguntara cómo le iba a la joven Karuna. De algún modo se despidió y se marchó. El duque exigió detenerse y preguntó si todo iba bien. No sabía qué preguntarle a la chica. Al fin y al cabo, hacía 10 días que no se veían para nada, y aquí se encontraban de repente en el vestíbulo. Karuna ya había oído rumores de que el duque iba a tomar el té con la dama que lo había envenenado. Las criadas cotilleaban que la poción había funcionado y que ahora el duque estaba enamorado. Karuna se disculpó, pero tuvo que abandonar la sala porque tenía asuntos urgentes que atender. El duque seguía sin entender qué había pasado entre ellos y por qué Karuna le ignoraba. Se resignó y se marchó. Fuera ya esperaba un carruaje. La muchacha se asomó a la ventana con una mirada. Karuna cerró las cortinas. La joven no entendía por qué el duque viajaba de nuevo para salir con aquella dama. A Karuna le preocupaba que el asunto acabara en otro ataque. Un médico entró en su habitación para preguntar cómo se encontraba la joven. Karuna confesó que estaba muy cansada. El médico le preguntó si la chica sentía dolor. Se dispuso a escucharla y le pidió que lo contara todo. La chica dice que no se entiende y que no sabe lo que les pasa. Karuna se pregunta por qué no deja de pensar en el duque. Karuna piensa que preferiría huir de aquí y no volver jamás. En ese momento, el duque llega a la finca ante la mismísima señora. El vizconde Bushen dio la bienvenida al duque y le dijo que hacía mucho tiempo que no lo veían. Para él era un honor recibirle de nuevo aquí. El caballero admitió que no sabía cómo había masticado el duque y también se disculpó por lo que había ocurrido antes. Pero Blaikild le pidió que mantuviera la cabeza alta y que sabía que el vizconde no tenía ninguna culpa de lo ocurrido y que no debía avergonzarse. Blaikild pensaba que el vizconde Bushen era un hombre tímido y débil, pero muy cauto. A diferencia de otros aristócratas, su comportamiento era muy diferente, pues Bushen decidió mantener una postura neutral. El duque respeta profundamente al señor, pero debido al mal comportamiento de su hija, el vizconde ni siquiera puede levantar la mirada. Blaikild no entiende por qué un hombre tan bueno tiene una hija tan desagradable y malvada. La criada interrumpe la dulce conversación entre Bushen y Blaikild. Informó que la dama le pidió que le dijera que estaba lista para recibir al duque. La criada pidió acompañarla y prometió llevar a Blaikild ante ella. El duque prometió a Bushen tener una charla en cuanto tuviera un momento. El vizconde confesó que para él era un honor hablar con el duque. Junto con su séquito, Blaikild se dirigió a los aposentos de Lady Lurintoff. Una criada detuvo a la comitiva del duque Blaikild. Declaró que, aunque lo sentía, solo su señoría el duque podría pasar adelante y ordenó a los caballeros que se quedaran aquí. Pero los caballeros confesaron que eran los guardaespaldas personales del duque y que nunca podrían dejar a su señor sin compañía. Dijeron que la señora no tenía derecho a separarlos. La doncella dijo que la señora aún no se ha recuperado de los últimos acontecimientos, porque fue un gran shock para ella. Y todo porque la última vez los caballeros se llevaron bruscamente al duque, lo que arruinó la fiesta del té, y por eso la criada le pide a la señora que la entienda correctamente. Lady Lurintoff simplemente tiene miedo de que los caballeros vuelvan a estropearlo todo e incluso decidan hacerle daño. Pero los caballeros protestan que les preocupa que la dama pueda hacer daño al duque y que las palabras de la dama no tienen ningún significado para ellos. El duque detuvo a su séquito, les pidió que esperaran aquí y dijo que iría solo y prometió que todo iría bien.